El sol comenzaba a levantarse sobre la vasta llanura de Canaán. Frente al pueblo de Israel se alzaba una ciudad que parecía imposible de conquistar, Jericó. Sus murallas eran enormes, altas como montañas de piedra, gruesas como para resistir cualquier ejército. Desde lo alto, los guardias vigilaban con firmeza, seguros de que nadie podría derribarlas. Josué, líder de Israel, miraba con ojos firmes aquella fortaleza. No era un guerrero cualquiera, era un hombre de fe, un sucesor de Moisés llamado a cumplir las promesas de Dios. Pero incluso para él, Jericó parecía inquebrantable. En medio del silencio de la madrugada, Josué salió solo, buscando dirección. Su corazón latía con fuerza mientras meditaba en la responsabilidad que llevaba, guiar a todo un pueblo hacia la victoria. De pronto, una presencia gloriosa se levantó frente a él. Un hombre con espada desenvainada brillaba con resplandor celestial. Su mirada era intensa, y su voz, como un trueno que atravesaba el alma. Josué, sorprendido, cayó rostro en tierra y preguntó: ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? El hombre respondió con voz solemne: No soy de ninguno. Soy el príncipe del ejército del Señor. Josué tembló al comprender que estaba en presencia de lo divino. Allí recibió las palabras que cambiarían el destino de Israel y de Jericó para siempre. Y fue entonces cuando el ángel del Señor le reveló un plan que parecía imposible a los ojos humanos. El ángel del Señor, con su espada aún desenvainada, habló con una autoridad que retumbaba como relámpagos en el corazón de Josué. Mira, he entregado en tu mano a Jericó, a su rey y a sus valientes soldados. Pero la victoria no será por fuerza ni por armas, sino por obediencia. Josué escuchaba cada palabra con atención. El plan era sorprendente, casi incomprensible. Durante 6 días, los hombres de guerra de Israel debían rodear la ciudad una vez por día. Los sacerdotes, llevando trompetas de cuerno de carnero, irían al frente, y el arca del pacto, símbolo de la presencia de Dios, marcharía en medio del pueblo. Nadie debía levantar la voz, ni pronunciar palabra. Solo el sonido solemne de las trompetas debía llenar el aire. Y el 7º día, debían rodear la ciudad 7 veces. Y al toque final de las trompetas, todo el pueblo gritaría con todas sus fuerzas. Entonces, dijo el ángel, los muros caerían. Josué inclinó su rostro hasta el suelo, reconociendo que el plan era divino, aunque parecía una locura para la mente humana. No eran lanzas ni espadas, no era la estrategia de los hombres, sino la obediencia al poder del Altísimo. Con el corazón ardiendo de fe, Josué regresó al campamento. Llamó a los sacerdotes y a los jefes de las tribus, y con voz firme, les transmitió la orden de Dios. Algunos hombres lo miraron con asombro, otros con dudas. Pero Josué, con la convicción en sus ojos, declaró: Así ha dicho el Señor. Marcharemos, y veremos la gloria de Dios. Y así, al amanecer del día siguiente, el ejército de Israel se preparó para iniciar la primera marcha alrededor de Jericó. El amanecer iluminaba los campos frente a Jericó. Los habitantes de la ciudad miraban desde lo alto de las murallas, confundidos al ver a miles de israelitas alinearse en perfecto orden. Esperaban un ataque violento, pero lo que presenciaron fue algo inesperado. Al frente marchaban 7 sacerdotes, cada uno con una trompeta de cuerno de carnero. Detrás de ellos, el arca del pacto avanzaba en silencio, llevada sobre los hombros de los levitas, irradiando la solemnidad de la presencia de Dios. A sus costados, los guerreros de Israel caminaban en silencio, sus pasos firmes resonando en la tierra. Nadie gritaba, nadie blandía la espada. Solo el prolongado sonido de las trompetas rompía la calma del aire. Desde las murallas, los soldados de Jericó observaban con burlas. Algunos gritaban insultos, otros lanzaban piedras, esperando provocar una reacción. Pero Israel continuaba marchando en silencio, siguiendo el mandato del Señor. Al dar la vuelta completa a la ciudad, Josué levantó su mano, y el pueblo regresó al campamento sin haber lanzado un solo golpe.
Muchos en Jericó se preguntaron con inquietud: ¿qué pretenden? ¿Por qué no atacan? Pero Josué sabía que aquello era solo el comienzo. Su fe no estaba en la lógica, sino en la promesa. Y mientras el sol se ponía tras las murallas de Jericó, el pueblo de Israel se preparaba para repetir la misma extraña marcha al día siguiente. El segundo día amaneció con la misma escena. El pueblo de Israel se levantó temprano, los sacerdotes tomaron las trompetas, el arca del pacto fue levantada, y los guerreros se alinearon en silencio. Una vez más, rodearon la ciudad de Jericó una sola vez y regresaron al campamento. Los habitantes de Jericó, que al principio se habían burlado, comenzaban a sentir un extraño temor. No entendían lo que ocurría, pero había algo inquietante en aquel pueblo que marchaba sin decir palabra, obedeciendo a una fuerza invisible. Pasaron 3, 4, 5 días, y cada día lo mismo. Israel marchaba alrededor de la ciudad y volvía al campamento sin levantar espada. Los soldados de Jericó, que esperaban ataques sorpresivos, veían que nada sucedía, pero su seguridad empezaba a resquebrajarse. Mientras tanto, en el campamento de Israel, la disciplina y la fe se fortalecían. Cada día era una prueba de obediencia. Algunos quizás pensaban: ¿qué sentido tiene marchar sin luchar? Pero la voz firme de Josué recordaba: el Señor nos dará la victoria. Solo esperad y obedeced. Los sonidos de las trompetas se habían convertido en un eco constante que estremecía los corazones dentro de Jericó. Era como si cada nota anunciara que algo inevitable se acercaba, algo que ni las murallas más fuertes podrían detener. Y así llegó el séptimo día, un amanecer distinto, en el que el pueblo recibió la orden de marchar no una vez, sino 7 veces alrededor de Jericó. El séptimo día amaneció con un aire diferente, casi pesado. El campamento entero de Israel estaba en movimiento desde muy temprano. Josué, con mirada firme, reunió al pueblo y habló con voz clara: hoy el Señor cumplirá su promesa. Marcharemos 7 veces alrededor de Jericó, y al final veréis su poder. Los sacerdotes tomaron las trompetas, el arca del pacto fue levantada con solemnidad, y el ejército se formó con disciplina. Miles de hombres se pusieron en marcha, mientras en lo alto de las murallas los habitantes de Jericó observaban con miedo y desesperación. La primera vuelta fue silenciosa, igual que los días anteriores. La segunda vuelta aumentó el murmullo de la ciudad, la tensión se sentía como un hilo a punto de romperse. La tercera vuelta ya era insoportable para los enemigos. Algunos soldados de Jericó apretaban sus armas con nerviosismo, otros temblaban al escuchar el sonido incesante de las trompetas. Vuelta tras vuelta, el pueblo de Israel obedecía con firmeza, y Jericó se llenaba de temor. La cuarta, la quinta, la sexta. El clamor de las trompetas se hacía cada vez más intenso, como un rugido celestial que anunciaba la llegada de algo inevitable. Y cuando comenzó la séptima vuelta, Josué alzó la mano, sabiendo que el momento decisivo estaba por llegar. El pueblo marchaba en la séptima vuelta. El silencio era absoluto, solo roto por el eco grave de las trompetas que resonaban contra las murallas. Cada paso parecía estremecer la tierra, cada sonido hacía temblar los corazones dentro de Jericó. Los sacerdotes soplaban con fuerza, sus notas se prolongaban como un clamor que ascendía al cielo. El arca del pacto avanzaba en el centro, símbolo del poder del Dios vivo que marchaba con su pueblo. Cuando dieron la vuelta completa, Josué levantó su voz con un grito poderoso: «Gritad, porque el Señor os ha entregado la ciudad». De inmediato, una ola de voces estalló en todo Israel. Cientos de miles de gargantas clamaron al unísono, un rugido ensordecedor que se mezclaba con el sonido de las trompetas. Era como el rugido de un ejército celestial que descendía sobre la ciudad. Entonces ocurrió lo imposible, las murallas de Jericó comenzaron a estremecerse. La piedra crujía, los muros temblaban como si una fuerza invisible los golpeara. En cuestión de segundos, aquellos muros gigantescos que parecían indestructibles se desmoronaron, cayendo como polvo ante los ojos de todos. Los habitantes de Jericó gritaron de terror, mientras las torres caían y el suelo retumbaba bajo sus pies. En ese instante glorioso, las puertas de la ciudad quedaron abiertas,
y el ejército de Israel se preparó para entrar con fuerza. El estruendo de las murallas cayendo aún resonaba cuando Josué extendió su brazo y ordenó con voz firme: «Entrad, porque el Señor nos ha entregado la ciudad». Los guerreros de Israel, que habían esperado pacientemente durante 7 días, corrieron con valentía. Atravesaron los escombros de las murallas y entraron a Jericó como un río incontenible. Dentro de la ciudad, el caos era absoluto. Los habitantes huían desesperados. Los soldados de Jericó trataban de resistir, pero su confianza se había derrumbado junto con las piedras de sus muros. El miedo los paralizaba, pues sabían que ninguna fuerza humana podía explicar lo que acababa de suceder. En medio de la batalla, Josué no olvidó las instrucciones que había recibido. Todo debía ser consagrado al Señor. Era una victoria sagrada, y nadie debía tomar nada para sí. La ciudad entera sería entregada como ofrenda, excepto una casa, la de una mujer llamada Rahab, quien había mostrado fe y obediencia días antes. Mientras las espadas chocaban y los gritos llenaban las calles, Josué recordó esa promesa. Con voz solemne ordenó a los 2 espías que habían entrado antes a Jericó: «Id, y sacad a Rahab y a su familia de la casa marcada con el cordón escarlata». Y así, en medio del fuego y el estruendo, una historia de salvación brilló como un rayo de esperanza entre la destrucción. Entre el humo y los gritos de la ciudad derrumbada, los 2 espías corrieron por las calles de Jericó hasta llegar a la casa señalada. Allí, colgaba de la ventana el cordón escarlata, el mismo que Rahab había atado en señal de fe. Dentro de la casa, Rahab aguardaba junto a sus padres, hermanos y parientes más cercanos. Sus rostros reflejaban temor, pero también esperanza. Ella había creído en el Dios de Israel cuando todos los demás lo despreciaron. Los espías llamaron a la puerta con apremio: «Rahab, ven con nosotros. El Señor ha cumplido su palabra». Ella salió con su familia, y los israelitas los escoltaron fuera de la ciudad, llevándolos a un lugar seguro en el campamento de Israel. Mientras Jericó ardía en llamas detrás de ellos, Rahab contempló el poder de aquel Dios al que había decidido servir. Por su fe y valentía, ella y su descendencia quedarían unidas para siempre al pueblo de Israel. Lo que parecía el final de una ciudad fue para Rahab el comienzo de una nueva vida bajo el amparo del Dios verdadero. Y mientras Rahab hallaba salvación, el resto de Jericó caía bajo el juicio del Señor, cumpliéndose todo lo que había sido anunciado a Josué. Cuando el estruendo de la batalla se desvaneció y la ciudad quedó en ruinas, Josué se puso de pie en medio de los escombros. El humo se elevaba hacia el cielo y las piedras derrumbadas eran testimonio del poder del Dios de Israel. Josué levantó sus manos y consagró la victoria al Señor. Todo lo que fue destruido hoy pertenece a nuestro Dios. Él ha derribado las murallas, Él nos ha entregado Jericó. El pueblo guardó silencio reverente, sabiendo que lo ocurrido no había sido por la fuerza de sus espadas, sino por la obediencia al mandato divino. Cada piedra caída, cada muralla derrumbada, era una señal eterna del poder del Altísimo. Entonces Josué pronunció una solemne declaración, un juramento que quedaría grabado en la historia. Maldito sea delante del Señor el hombre que intente reedificar esta ciudad de Jericó. Con su primogénito echará sus cimientos, y con su hijo menor levantará sus puertas. Aquel día, Jericó no solo fue vencida, sino que quedó marcada para siempre como un recordatorio. No hay muro tan fuerte ni ciudad tan poderosa que pueda resistir cuando el Señor se levanta en favor de su pueblo. Y así, mientras Israel celebraba la victoria, los ecos del nombre de Jericó comenzaron a extenderse por toda la tierra, sembrando temor en los corazones de las naciones vecinas. Las noticias de la caída de Jericó se esparcieron como fuego por toda la tierra de Canaán. Comerciantes, viajeros y mensajeros llevaron el relato increíble. Una ciudad fortificada, con murallas imposibles de vencer, había sido destruida no por catapultas ni ejércitos, sino por la voz de un pueblo y el poder de su Dios. Los reyes de la región escuchaban con temor. En sus palacios, los consejeros hablaban en voz baja, incapaces de comprender lo ocurrido. Algunos preguntaban: ¿qué armas usan? Otros respondían: no son armas, es su Dios. En cada ciudad vecina, el nombre de Israel y el de Josué eran mencionados con respeto y espanto.
Nadie podía negar que el Dios de Israel era diferente, un Dios que no solo prometía, sino que cumplía con poder. Mientras tanto, en el campamento de Israel, no había celebración vana. Josué instruyó al pueblo a recordar que no era su fuerza la que les había dado la victoria, sino el Señor. Se encendieron altares de adoración, y los sacerdotes elevaron sacrificios de gratitud. El pueblo comprendió que Jericó era apenas el inicio. Aún quedaban muchas ciudades, muchos reinos que enfrentar. Pero ahora sabían algo con certeza: si Dios estaba con ellos, ningún muro, por más alto que fuera, podría detenerlos. Y mientras las naciones temblaban, Josué se preparaba para la siguiente batalla que pondría nuevamente a prueba la fe de Israel. Tras la victoria sobre Jericó, el campamento de Israel se llenaba de confianza. Las familias recordaban con asombro lo que habían visto: muros derribados por la voz del pueblo, trompetas que habían estremecido la tierra y un enemigo que había caído sin poder resistir. Pero Josué sabía que la verdadera prueba apenas comenzaba. El éxito podía volverse peligroso si el corazón del pueblo se alejaba de la obediencia. Por eso, reunió a los líderes y sacerdotes, y con voz firme les advirtió: no olvidéis lo que el Señor ha hecho. No fue nuestra espada ni nuestra fuerza lo que nos dio la victoria, sino su poder. Si somos fieles, Él nos entregará toda esta tierra. Pero si nos apartamos, perderemos su favor. Mientras hablaba, la mirada de Josué se dirigió hacia el horizonte. Allí, más allá de los campos, se levantaban otras ciudades fortificadas. Canaán no se rendiría fácilmente, pero el eco de Jericó aún resonaba en las naciones, llenando de temor a los reyes enemigos. El pueblo escuchaba en silencio, consciente de que cada paso hacia adelante sería un nuevo desafío. La caída de Jericó no era el final, sino el inicio de una conquista mucho mayor. Y así, bajo el cielo de Canaán, Josué preparaba a Israel para enfrentar la siguiente batalla, recordándoles que solo en la obediencia estaba la verdadera victoria. Tras la impresionante victoria en Jericó, el ánimo del pueblo estaba en lo alto. Algunos soldados murmuraban con orgullo: si Jericó cayó tan fácilmente, ¿qué nos podrán hacer las demás ciudades? Pero Josué, fiel a la voz del Señor, sabía que el mayor peligro no era el enemigo, sino el corazón humano que olvida depender de Dios. Al preparar al ejército para avanzar contra la ciudad de Ai, Josué envió espías. Ellos regresaron confiados. Es un pueblo pequeño. No necesitamos enviar a todos, con unos pocos hombres bastará. Israel marchó con seguridad, pero pronto descubrió la amarga lección de confiar en sus propias fuerzas. Los hombres de Ai resistieron con furia, y los israelitas huyeron derrotados. El pueblo, que hace poco celebraba, ahora lloraba desconsolado. Josué cayó de rodillas delante del arca, rasgó sus vestidos y clamó con dolor: Señor, ¿por qué nos has dejado caer ante nuestros enemigos? ¿Qué dirán las naciones de tu nombre? Y entonces la voz de Dios lo interrumpió con fuerza: Levántate, Josué. Israel ha pecado, ha tomado del anatema. Mientras no purifiques al pueblo, no podrás vencer a tus enemigos. El eco de esas palabras estremeció a Josué. Comprendió que la victoria no dependía de espadas ni de estrategias, sino de la santidad y la obediencia al Señor. Así terminó aquel día, con el pueblo temblando de temor santo, sabiendo que debían consagrarse nuevamente si querían avanzar en la conquista. Esa noche, el campamento de Israel permaneció en silencio. Nadie osaba dormir, pues la voz de Dios había revelado que el pecado estaba en medio del pueblo. Josué se levantó temprano, y por mandato del Señor, reunió a las tribus de Israel. Una por una pasaron delante del arca, y la suerte cayó sobre la tribu de Judá. Luego sobre la familia de los Zeraitas, hasta que finalmente el pecado fue descubierto en un solo hombre, Acán. Con el rostro abatido, Acán confesó: He pecado contra el Señor. Entre el botín vi un manto babilónico hermoso, 200 siclos de plata y un lingote de oro. Los codicié y los escondí en mi tienda. Al oírlo, un estremecimiento recorrió al pueblo. Todos comprendieron que la desobediencia de uno había puesto en peligro a toda la nación. Josué, con voz solemne, declaró: Has traído desgracia sobre Israel, y el Señor traerá desgracia sobre ti.
El campamento entero participó en purificar el mal. Aquel día, Israel aprendió que la santidad del Señor no podía tomarse a la ligera. Al caer la tarde, el pueblo volvió a reunirse. Josué, con el rostro encendido por el fuego de la fe, habló con firmeza. Ahora estamos limpios delante del Señor. Él marchará con nosotros de nuevo. La derrota en Ai no sería el final, sino el preludio de una victoria aún más grande, bajo la mano poderosa de Dios. Purificado el campamento, el Señor habló nuevamente a Josué. No temas ni desmayes. Toma contigo a todo el ejército y sube contra Ai. Yo te la he entregado en tus manos. Esta vez, Josué no se apresuró ni confió en la fuerza humana. Siguiendo la estrategia que Dios le había dado, organizó una emboscada. Una parte del ejército se escondió detrás de la ciudad, mientras otro grupo marchaba al frente para atraer a los hombres de Ai. Al verlos, los habitantes de Ai salieron confiados, pensando que volverían a derrotar a Israel como antes. Gritaban y corrían tras ellos, dejando la ciudad desprotegida. Fue entonces cuando Josué levantó su lanza hacia el cielo, y la señal encendió el ataque. Los hombres emboscados entraron en la ciudad, la tomaron y levantaron columnas de humo. Al volverse los guerreros de Ai, vieron su ciudad ardiendo y supieron que todo estaba perdido. Cercados por delante y por detrás, cayeron bajo la espada de Israel. La victoria fue total. Esta vez no hubo llanto ni derrota, sino un pueblo que reconocía que su fuerza estaba únicamente en la obediencia al Señor. Al final del día, Josué erigió un altar al Señor en el monte Ebal, ofreciendo sacrificios de gratitud y leyendo en voz alta la ley de Moisés. Todo Israel, hombres, mujeres y niños, escuchaba en silencio. La conquista continuaba, y cada victoria recordaba al pueblo que no había muro ni ejército que pudiera resistir al Dios de Israel. La noticia de Jericó y Ai se extendió rápidamente por toda la tierra de Canaán. Reyes y pueblos escuchaban aterrados cómo el Dios de Israel derribaba murallas imposibles y entregaba ciudades poderosas en manos de un pueblo que avanzaba bajo su voz. Josué, fortalecido por la promesa divina, sabía que la conquista apenas comenzaba. Pero cada paso, cada batalla, cada altar levantado, testificaba una verdad: el Señor pelea por su pueblo. Israel comprendió que no eran sus espadas ni su número lo que les daba la victoria, sino la obediencia y la presencia del Dios viviente en medio de ellos. Con cada victoria, la fe del pueblo se hacía más firme, y el nombre de Dios era exaltado entre las naciones. Jericó, la ciudad de muros impenetrables, quedó grabada para siempre en la historia como el símbolo de que nada es imposible cuando el Señor da la orden. Así concluye esta parte de la conquista, con Josué guiando al pueblo no con soberbia, sino con humildad, recordando siempre que la verdadera fuerza no está en el hombre, sino en el Dios Todopoderoso que cumple sus promesas.